Muy bien, juventud. Allí tienen a disposición el ejemplo resuelto en un documento de PDF, pero queremos compartir con ustedes algunos aspectos importantes para la comprensión del mismo. En este ejemplo estamos calculando la fuerza sobre un ion áurico, que no es otra cosa que un ion de oro con 3 más, ubicado en la posición, nos dan la posición, las tres posiciones nos las están dando en puntos del espacio bidimensional que no tienen que ver con los ejes coordenados, que son los casos más generalizados. Bueno, el más generalizado sería en tercera dimensión, pero por cuestiones matemáticas vamos a llegar hasta la segunda. Entonces, el ion áurico va a estar va a estar interaccionando con un ion plumboso que tiene carga 2 positivo y un ion cloruro que tiene carga negativo. El ion áurico también tiene carga positiva, ¿verdad? Recordemos entonces la expresión, que es prácticamente lo que vamos a hacer, no va a ser otra cosa que estar determinando la expresión de la ley de Coulomb, en este caso específico, y que debemos tener muy presente el valor de la constante electrostática, que es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados, coulombios cuadrados, que las cargas deben estar expresadas en coulombs y que la expresión nos refiere el cuadrado de la distancia de separación inicial entre esas cargas. Es el cuadrado, ¿sí? Eso en cuanto a la intensidad de la fuerza. Eso en cuanto a la intensidad de la fuerza. Que debe entonces obtenerse también la dirección. Recuerda que este sombrerito cuando aparezca nos implica dirección. Así es que la dirección de esa fuerza, como nos lo indica aquí, es la dirección del movimiento efectivo, es decir, de la aceleración que se va a producir sobre la carga, que en este caso ya dijimos que es del ion áurico, en virtud de su interacción con el plumboso y el cloruro. Para trabajar esto, nosotros entonces trabajamos por separada la acción de cada carga, es decir, actúo por separado lo que ocurre con el plomo y por separado lo que ocurre con el cloro, y al final entonces superponemos, que no es otra cosa que sumar vectorialmente. Como siempre, lo primero que se debe hacer es un diagrama de fuerzas, y este diagrama de fuerzas lo vamos a hacer tal que se señale hacia dónde se movería la carga, hacia dónde se va a mover la carga en la que estamos calculando la fuerza. En este caso yo tengo un ion áurico que por efectos de la presencia de un ion plomo, ya veríamos una repulsión entre esos dos. Si solamente estuviesen esos dos, nosotros veríamos, ¿verdad? Veríamos que por presencia del ion plumboso, el ion áurico tendería a moverse hacia la izquierda y hacia abajo porque le repele, así que él va a ir en la dirección contraria a esta, ¿sí? Siempre el diagrama tiene que tener lo que le pasaría al ion sobre que estamos determinando la fuerza. En el caso del cloruro, la interacción sería de tipo atractivo, es decir, al tener ellos cargas diferentes, pues el ion áurico, que es sobre el que estamos haciendo los cálculos, tendería hacia acercarse al ion cloruro. Eso es lo primero que hay que hacer, determinar
en un diagrama de cuerpo libre, que no es otra cosa que un diagrama de fuerzas, hacia dónde se movería la carga en la que estamos calculando. Muy bien. También tenemos entonces que poner todo en unidades del sistema internacional. Recordemos que las cargas deben estar en coulombs y las distancias y posiciones en metros. Para poner las cargas expresadas, para poner las cargas expresadas en unidades naturales. ¿Cuáles son las unidades naturales? Aquella que yo veo que me sale 3 más, 2 menos, así. Pues simplemente se multiplica ese número por el valor del cuanto de carga, que hemos dicho que es 1,60 por 10 a la menos 19 coulombios. Así es que de ahí hemos obtenido, al multiplicar por el cuanto de carga, las cargas involucradas, hemos obtenido el más 3 es 4,8 por 10 a la menos 19, el plumboso es 3,2 por 10 a la menos 19 y el cloruro es 1,60 negativo por 10 a la menos 19. En cuanto a las distancias, pues el problema nos ha señalado que están en milímetros. Sabemos que mili significa 10 a la menos 3, por lo tanto dejamos toda la información igual, excepto que al final ponemos por 10 a la menos 3. Y sabemos que de esa manera convertimos milímetros a metros. Después tenemos que calcular el vector de desplazamiento. El vector de desplazamiento no aparece en la relación entre variables como tal, y lo vamos a usar como un recurso matemático. Y como es un recurso matemático, vamos a asumir, y en este caso no estamos hablando del carburo, ya estamos hablando del ion áurico, 3 más, y entonces vamos a estar asumiendo que ese ion áurico se va a mover hacia ambas cargas, es decir, que se va a mover hacia el ion plumboso y que se va a mover también hacia el ion cloruro. Vuelvo y repito que es un recurso matemático porque yo sé que no necesariamente va a pasar así en ambos casos. En el caso del cloruro sí, porque tiene la carga contraria, pero en el caso del ion plumboso no, porque el ion plumboso tiene la misma cargas del mismo signo, así es que lo que va a pasar ahí es una repulsión. Pero entonces, ¿por qué insisto en hacerlo así si ya yo sé que no es la verdad? Para poder tener un procedimiento consistente que sea el mismo en todos los casos. Y es que yo tengo que poner posición final menos posición inicial, porque eso es lo que es un vector de desplazamiento, un cambio de posición. El vector de desplazamiento es un cambio de posición, y en cualquier cambio yo pongo la magnitud final menos la magnitud inicial. Entonces, para mantener la magnitud inicial como el movimiento del ion que se va a desplazar por efecto de los otros dos, y poder cambiar aquí siempre este signo, entonces por eso voy a hacer el mismo cálculo en los dos casos, aunque sepa que en la vida real no va a ser, no se va a ir hacia el ion plomo, pero es solo para poder mantener el mismo procedimiento, ya que ustedes están aprendiendo. En este procedimiento entonces yo le cambio el signo a la carga sobre la que yo estoy midiendo, que en este caso es el ion áurico o el ion oro 3 más. Una vez que he hecho eso, entonces procedo a calcular
la distancia entre las cargas, que no es otra cosa que la primera componente polar del desplazamiento. Así que el desplazamiento que yo he calculado aquí, le aplico la componente polar, la conversión a polar, y me quedo con la primera componente, ¿verdad? Con la componente que matemáticamente llamamos módulo, que es 5 por 10 a la menos 3. En esta oportunidad me ha dado igual, no es que siempre me va a dar igual. A continuación, entonces, calculo los desplazamientos unitarios. Recuerdo que un desplazamiento unitario es la dirección en componentes rectangulares. Y para obtener el desplazamiento unitario, simplemente divido el vector desplazamiento entre la distancia, es decir, este paso entre este paso. Y cuando hago eso obtengo números muy parecidos, pero este es fiel porque es una atracción. Este realmente me está indicando, si usted se fija, izquierda y hacia abajo, la dirección de movimiento del ion áurico, y este otro no. Ya veremos qué se hace con eso, porque al final la respuesta debe coincidir con lo que está pasando físicamente. En el siguiente pasito, simplemente calculamos la intensidad de la fuerza. Yo multiplico entonces la constante por las cargas y la divido entre la distancia al cuadrado, tal y como me lo expresa la relación de la ley de Coulomb, recordando pues que la constante electrostática es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados coulombios cuadrados. Hago ese cálculo para cada contribución, es decir, aquí ponemos el oro y el ion plumboso, y acá ponemos el oro y el ion cloruro. Observe que todo es positivo porque las intensidades corresponden con magnitudes como ser el tamaño de la fuerza, por decirlo de alguna manera. Todo se pone positivo a pesar de que yo tenía que el ion cloruro era negativo. Y otra cosa que es importante señalar aquí, se divide entre la distancia al cuadrado. Por lo tanto, lo que nos dio aquí, cuando calculábamos la distancia, era 5 por 10 a la menos 3. Eso al cuadrado sería el cuadrado de esto y el cuadrado de esto. O sea que el cuadrado de esto es 25 y el cuadrado de esto, de 10 a la menos 3 elevado al cuadrado, es 10 a la menos 6. Eso yo lo hice en la calculadora y di otra cosa, no importa, es equivalente. Pero cuando me da una respuesta a mí, siempre quiero que me presione la tecla ENG, porque ustedes son estudiantes de ingeniería, tienen que acostumbrarse a trabajar los cálculos en unidades ingenieriles. La unidad ingenieril tiene siempre el múltiplo, el exponente es múltiplo de 3. Y en este paso entonces llegamos a calcular el vector de fuerza unitaria. Ya dijimos que un vector unitario no es otra cosa que la dirección en componentes rectangulares. En este caso está íntimamente relacionado con el vector de desplazamiento. Tendríamos entonces simplemente que acudir al vector de desplazamiento y yo le cambiaría los signos en caso de repulsión, pero si es atracción queda igual. Bueno, aquí teníamos que sabíamos que con el ion plumboso va a haber una repulsión, mientras que con el ion cloruro va a haber una atracción. Por ser este el caso, entonces, yo tenía un ion desplazamiento que tenía las dos componentes positivas, pero como es una repulsión, entonces el vector de fuerza unitaria va a ser con dos componentes negativas, y en el lado de acá que tenía las dos negativas, pero como era de atracción, queda igual a sí mismo las dos negativas.
Ya estoy entonces en capacidad de calcular las componentes rectangulares de cada aporte. ¿Y cómo es eso? Bueno, simplemente voy a multiplicar la intensidad por el unitario de la fuerza, es decir, todo vector es magnitud y dirección. Todo vector es magnitud y dirección, y como todo vector es magnitud y dirección, eso es lo que voy a hacer, multiplicar las magnitudes que he calculado con los vectores de fuerza unitaria. Eso ya lo hemos hecho en los dos casos, así que me da ya la respuesta de cada aporte en componentes rectangulares. Nosotros sabemos que por ley de Newton, no importa cuántos aportes haya habido, al final la partícula se moverá como la suma de todos. Así que entonces aplicamos este componente de superposición. Y el componente de superposición sería sumar las x con las x y las y con las y. No olvidar que todo eso está en una unidad determinada. Y para obtener la respuesta final simplemente convertimos esta fuerza, en este caso era menos 49,8 menos 66,3 por 10 a la menos 24, la compartimos a polar y ahora sí nos quedamos con el módulo y también con la dirección. Una extensión al caso de 3 dimensiones sería exactamente lo mismo, solo que habría que tratar no solo una dirección como en el plano, sino 3 cosenos directos. Pero eso, como ya es matemático, pues no lo vamos a hacer en este curso y nos quedamos satisfechos con la acción en 2 dimensiones.